Desde el inicio, Luffy demostró su deseo de unirse a la tripulación de Shanks, pero el pirata no creía que estaba listo, así que no se lo permitió. Producto de esto se hicieron una promesa: Luffy le regresaría el sombrero a Shanks cuando sea un gran pirata. Y el resto de la historia ya la conocen, pero ¿qué pasaría si Shanks permitía que Luffy suba a su barco? Es la historia que vamos a desarrollar hoy en Dojo Otaku Tops. ¿Qué pasaría si el Luffy pequeño se unía a la tripulación de Shanks? Antes de empezar, recuerda apoyarnos dejando un like, un comentario y también suscríbete para más. Dicho esto, empezamos. Nos encontramos en East Blue. En la Villa Fuchsia, un joven Luffy le pide a Shanks permitirle subir a su barco. Shanks no accede, lo que provoca que Luffy se lastime bajo el ojo para demostrar su valor. Más tarde consume la Gomu Gomu cuando aparece Iguma y se da el problema con el licor. Lo que cambia la línea temporal se da justo después de que Iguma se marche. En vez de enojarse, Luffy reacciona de la misma forma que los compañeros de Shanks. Entiende por qué el pirata hizo eso, así que no le importa y se ríe. Al ver su actitud, Shanks cambia la idea que tenía sobre el impulsivo Luffy y le pregunta si de verdad quiere ser un pirata. Luffy, sin una pizca de duda, le responde que sí, quiere alcanzar la libertad siendo un pirata. Y tras sus palabras, Shanks acepta a Luffy como aprendiz de la tripulación. En el barco de Shanks, Luffy aprende todo sobre cómo moverse por los mares. Al inicio, durante los 2 primeros años, Shanks decide navegar solo por el East Blue hasta que Luffy sea un poco más grande y esté a la altura del Grand Line. Como no sabemos qué hizo Shanks durante todo este tiempo, vamos a imaginar que a pesar de la presencia de Luffy, para los piratas de Akagami las cosas no cambiaron mucho. Espero que lo que se rumorea de la interacción de Shanks con Loki hace 6 años no sea demasiado importante, pero bueno, de serlo cambiaremos el what if con el tiempo. Y ahora sí, con esto claro, continuemos. Como mencionamos, las cosas para los piratas Akagami no cambian mucho con la presencia de Luffy. En contraste, para el chico de goma sí hay un montón de cosas diferentes. Primero, no tiene su característico sombrero de paja, pues no hay promesa con Shanks de momento, así que no se lo ha entregado. Otro punto importante es el entrenamiento que recibe Luffy. Como hay varios piratas que estiman mucho al joven Luffy, cada uno lo ayuda a entrenar. Producto de esto, Luffy a los 17 años será mucho más fuerte del que conocimos en el canon, dominará los 3 estilos de Haki, alcanzará un nivel muy elevado de control de la Gomu Gomu. Si lo comparamos con el canon, se volverá tan fuerte como el Luffy post Time Skip, ya desarrollado el Gear Second, Tilt e incluso el 4. Pero esto lo iremos desarrollando poco a poco. Parte de la personalidad o la visión de Luffy también es diferente. Gracias a la influencia de Beckman, Yasop o el propio Shanks, Luffy se convierte en alguien más analítico y menos impulsivo. Su estilo de combate es más estratégico, aunque aún posee esa creatividad natural de inventar nuevos ataques sobre la marcha. Además de esto, producto de los viajes por todos los mares, Luffy es más consciente de la vida de la gente, el sufrimiento que viven o la opresión del gobierno mundial. Esto ocasiona que, por casualidad o destino, Luffy desarrolle el mismo objetivo que en el canon, ese sueño que aún no conocemos. Sin embargo, esto también traerá consigo algunos problemas. En el futuro, Luffy deberá meditar en si su sueño es compatible con los objetivos de Shanks. De no serlo, tendrá que retarlo para hacerse con el título de capitán. Pero no nos adelantemos. Otro punto importante en esta nueva versión de Luffy son los encuentros con poderosos enemigos, tanto piratas como marines. Como mencionamos al inicio, Shanks decide recorrer únicamente el East Blue durante los 2 primeros años de Luffy en la tripulación, así que en este tiempo no hay encuentros importantes. Cuando Luffy ya cumple sus 9 años, Shanks decide que es momento de regresar al Grand Line. Obviamente, por pedido de Luffy, primero pasan por Lockdown y visitan el patíbulo en donde Roger fue ejecutado. Luego sí entran al Grand Line por Reverse Mountain. En el Grand Line el grupo va visitando islas de conocidos, incluso algunas que vimos en el canon como Whiskey Pig y Little Garden. A veces en algunas islas, como en el caso de Little Garden, Luffy acompañado de algún otro pirata como Beckman se queda para un entrenamiento más intensivo, algo así como los que le daba Garp, sobrevivir en un ambiente hostil.
Estos entrenamientos suelen durar unos 6 meses. Y en Little Garden, por los 6 meses que pasa en la isla, Luffy desarrolla una amistad más estrecha con los gigantes Dory y Brogy. Un poco después, a la edad de 11 años, Shanks le presenta a Luffy a Mijo, quien puede ver el por qué Shanks decidió subir a un niño a su barco. Durante este tiempo también se cruzan en algunas ocasiones con marines como Nigumo que intentan apresarlos y Garp, el más importante. Hablando de Garp, el vicealmirante está muy enojado tanto con Luffy como con Shanks. Sabe que su nieto quería ser pirata, pero no puede creer que Shanks haya accedido a que lo acompañe. Producto de esto, cada vez que escucha que los piratas de Kagami están cerca, Garp sale a intentar capturarlos y hacer que Luffy se una a la marina. Sin embargo, no lo ha logrado. Hasta ahora sus encuentros han sido únicamente de paso. Un poco más tarde, cuando Luffy está por cumplir 12, Shanks lo lleva hasta Shabondi, en donde le presenta a Rayleigh. Al enterarse de que él también estaba en el barco de Roger y que incluso era la mano derecha, Luffy está encantado. Así que cuando Shanks le propone quedarse con él para entrenar por unos meses, Luffy acepta sin dudarlo. Y aunque Luffy la pasa muy bien con Rayleigh, como ya son más de 6 meses, el tiempo que normalmente Shanks suele tardar en hacer sus cosas, el joven pirata empieza a preocuparse. Rayleigh, que sabe algo pero que no se lo puede contar, simplemente le dice que no se preocupe. Mejor deben aprovechar este tiempo para hacerse más fuerte y pueda acompañar a los piratas a Kagami en operaciones más peligrosas. Así, tras unos cuantos meses más, Luffy lee en un periódico por qué Shanks tardaba, o más bien puede teorizar qué estaba haciendo. El periódico anuncia el nacimiento del emperador Shanks el pelirrojo. Un poco después, Shanks llega para ver a Luffy y aunque nuestro protagonista tenía muchas ganas de preguntar qué hizo durante este tiempo, decide no comentar nada, sino esperar que el propio Shanks le cuente, aunque tampoco le importa si no dice nada. Y sucede lo segundo, Shanks no habla sobre lo que pasó durante casi un año y simplemente regresa a seguir de aventuras con Luffy. Gracias al entrenamiento prolongado de Rayleigh, aunque solo tiene 13 años, Luffy es muy fuerte, así que puede acompañar a Shanks al nuevo mundo sin problema. Y en el nuevo mundo las cosas son más o menos iguales que hasta ahora. Visitan islas a la vez que entrena. Solo hay una pequeña diferencia: debido al título de Yonko ya no se cruzan con marines. Además, si encuentran piratas, la mayoría se marcha con tan solo ver la bandera del pelirrojo. Tras 2 años más, Luffy lee la noticia de un pirata novato que ha empezado a ganar renombre. Se trata de Hiken no Ace de los Piratas de Spade. Se dice que esta tripulación no debe su fama únicamente a Ace, sino que tiene una mano derecha que sabe manejar perfectamente los conflictos, y es un prodigio en la infiltración y extracción de información. Con esta persona tan hábil, los piratas de Spade han conseguido vencer a tripulaciones muy grandes, pues muchas veces la información vale más que la fuerza bruta. Incluso gracias a esta misma persona, hay rumores de que los piratas de Spade tienen tratos con cazarrecompensas. Ellos acaban con organizaciones piratas y entregan a los maleantes. Luego entran los cazarrecompensas, que únicamente deben llevar a los piratas derrotados a la marina y cobrar el dinero. La mayor parte del dinero llega a los piratas de Spade. Usando este método, muchos cazarrecompensas débiles han ganado un nombre falso, pasando por personas muy capaces. Aunque estos rumores son muy populares en todo el Grand Line, nadie sabe el nombre de esta persona detrás de todo esto, y por eso mismo la mayoría cree que son solo mitos. De regreso con Luffy, aunque apenas tiene 15 años, como ya es completamente capaz, Shanks suele enviarlo a misiones individuales. A veces debe ir a ayudar a piratas aliados, a entregar mensajes, detener posibles amenazas o simplemente hacer recados. Gracias a esto, Luffy ya empieza a ganar fama. Incluso tiene su primera recompensa de 50 millones de berries. La cantidad se debe en parte a que se lo considera peligroso por ser el protegido de Shanks. Tras un año cumpliendo con este trabajo, con el que no ha tenido mayores contratiempos, Luffy debe visitar la isla Banaro, en donde uno de los aliados de Shanks parece tener un conflicto interno. Sin embargo, al llegar se encuentra con un problema mayor. La información que recibió es falsa. Los responsables son los piratas de Spade, Ace y el especialista en manipular información, Sabo. Y con esto termina el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar un like y suscribirse
suscríbanse y no se vayan sin ver más de nuestro contenido.